Buenas tardes, soy Yuleisi Samara Abanto García y en esta oportunidad voy a justificar la estructura de mi ensayo académico. El tema a tratar es la pena de muerte debe ser aplicada a agresores sexuales en el Perú. A continuación pasaré a hablarles sobre la construcción del primer párrafo, que es la introducción. Bien, las estrategias utilizadas para dar la contextualización ha sido empezando con una pregunta retórica. Si delante de nosotros estuviera un abusador sexual de un niño o niña a quien conocemos o queremos mucho, ¿qué haríamos? Como siguiente punto nos preguntamos cuál es la importancia del tema elegido. Esta situación en el Perú el último año se repitió 3.372 veces, según la Defensoría del Pueblo, 2021. Sin embargo, sostiene la entidad, hay casos que no son reportados o denunciados, por lo que la cifra puede ser mayor. Por consiguiente, tenemos qué criterios hemos utilizado para mejorar la redacción de nuestra tesis. Tomamos en cuenta dos criterios, que son las críticas constructivas durante las clases y otro que es la investigación de distintas fuentes para poder tener una buena redacción de tesis. Teniendo esto en cuenta, en nuestra tesis consideramos que la pena de muerte debe ser una condena viable para los violadores sexuales en nuestro país, en especial si son infantes y hay posterior asesinato de los mismos. Para sustentar esta postura consideramos dos aspectos: los trastornos psicosomáticos de mediano y largo plazo que tienen las víctimas, así como la aplicación de la medida cuando se trata de niños menores a 10 años. A continuación tenemos el primer párrafo de desarrollo por generalización. La pena de muerte por violación en nuestro país es sin lugar a duda uno de los temas más controversiales. Sin embargo, pocas veces se piensa en las consecuencias inmediatas en la víctima, como por ejemplo que posee alteraciones de sueño, constantes pesadillas o por el miedo no puede controlar los esfínteres. De esta manera se hace visible los trastornos a corto plazo en el niño o niña y, como plantea Girón 2017, el grado de las consecuencias depende del grado de victimización, por lo que las víctimas exteriorizarán su miedo a partir de los comportamientos atípicos o conductas violentas. Asimismo, a largo plazo se conoce que el afectado genera trastornos psicológicos como ansiedad y depresión, así como problemas gastrointestinales, crónicos que incrementan si se encuentran en situaciones parecidas. En este sentido, se visibiliza la somatización del miedo, el cual es un mecanismo de defensa que desvía la atención del conflicto emocional y psicológico a malestares físicos o enfermedades crónicas. En el caso de violación, la depresión y la ansiedad producto del evento traumático acarrea en la víctima situaciones de miedo en exceso y se presenta con las formas mencionadas. Vázquez, 2009. Tipos de citas se utilizó en las ideas terciarias. Utilizamos dos tipos de citas textuales y parafraseadas. Después de analizar estas ideas, tenemos como generalización que la pena de muerte para violadores sexuales es viable, debido a que es un castigo comparable a los problemas emocionales y físicos perennes en la víctima. Segundo párrafo de desarrollo por contraargumentación. Ahora bien, para las personas que defienden la postura contraria diciendo que se puede condenar a un inocente como sucedió en Cajamarca, caso Udilberto Vázquez, incluso que el agresor se reivindica de su delito en la cárcel, se afirma que existen casos execrables, que no merecen una pena menor. Con respecto a ello, el portal RAINN 2014 sostiene que muchos de los casos de violación sexual se realizan a infantes debido a que el agresor es consciente de que la víctima no comunicará el hecho y también porque en su mayoría son conocidos o familiares del agredido. Por tanto, la culpabilidad de este delito no puede recaer en los familiares o apoderados del niño, sino en el agresor sexual, debido a que es consciente de sus actos. Es más, si en caso haya un asesinato luego de la violación, existe allí una planificación y por tanto sería un síntoma de problemas psicológicos en el agresor. Según la AACAP, no hay niño preparado psicológicamente para hacer frente a un caso de abuso sexual repetitivo. Incluso si son menores a 10 años, no discernirá sobre el hecho,
por lo que el abusador tendrá que buscar los mecanismos para que éste acceda, ya sea a través de la violencia o el engaño. Esto último demuestra la planificación del violador para cometer el delito. Ante lo expuesto, puedo afirmar que la pena de muerte es una pena justa ante los casos de violación y asesinato de infantes. Es por ello que es necesario que los lectores entiendan la importancia de esto, pues cada año se reportan más casos de abusos. Las fuentes que se consultaron para este párrafo son RAINN, Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto, por sus siglas en inglés, 2014. Y AACAP, Academia Americana de Psiquiatría Infantil y del Adolescente, por sus siglas en inglés, 2018. La tesis se reafirma la postura sobre implementar la pena de muerte en el Perú en casos de violencia sexual a menores. Esta posición se ampara en que las consecuencias físicas y psicológicas en la víctima son a largo plazo o en el peor de los casos de por vida. En ellos incluye cuadros depresivos, problemas gastrointestinales, etc. A su vez, la medida es adecuada porque en muchos casos la agresión sexual es contra infantes y de manera planificada, lo que implica un problema psicológico en el violador. Por tanto, y como se ha señalado en la información, este no podrá resarcir su pena en la cárcel. Al respecto, y como reflexión final, se debe priorizar la prevención desde dos frentes. En primer lugar, es importante que instituciones como el Ministerio de Salud considere la salud mental como una prioridad y se puede llevar un control de los ciudadanos con problemas psicopatológicos, que pueden ser agresores sexuales. De igual manera, es necesario implementar una educación sexual integral, por medio de la cual los niños y niñas sepan diferenciar los comportamientos sexuales extraños y sepan comunicarlos. ¿Qué estrategia se utiliza en el párrafo de cierre? Las estrategias que utilicé fue recomendación, ya que en una educación sexual integral sería de ayuda para que los niños diferencien comportamientos sexuales extraños, y la otra estrategia fue identificar las ideas principales y tesis del tema. Gracias.